Bueno, seguimos analizando la Biblia, ¿verdad? El panorama de la Biblia, cómo es que nos va edificando a través de cada tema central, cada propósito de cada uno de ellos. Estamos ahí en Jeremías, en la mañana analizábamos Isaías, y bien, veíamos, ¿verdad?, cómo es que Dios busca nuestra salvación. Y la manera que busca nuestra salvación, bueno, por eso el tema central es, ¿verdad?, de Jeremías es arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy, ¿por qué? Bueno, porque no hay mañana. Es algo que tenemos que entender, que no hay un mañana para arrepentirnos. El día es hoy para arrepentirnos. Mirábamos y analizábamos, y eso lo platicábamos, ¿verdad?, hace un momento, ¿verdad?, y comentábamos cómo es de que anunciamos en la mañana y hemos anunciado durante la semana pérdidas de familiares, ¿verdad? Y vemos nosotros que es algo interesante, cómo es de que llega el momento de noviembre, diciembre y empezamos a escuchar, ¿verdad?, fallecimientos de personas que conocemos, familiares, etcétera. Y es algo que invitamos a entender, que la muerte, ¿verdad?, va a llegar en un momento y necesitamos estar preparados. Y por eso es de que tenemos que arrepentirnos hoy. Y es importante, ¿por qué? Porque no sabemos si vamos a despertar mañana, no sabemos si vamos a lograr, ¿verdad?, vivir mañana. Hacemos muchos planes y decimos, ¿verdad?, el año que viene voy a ser mejor que este año, el año que viene voy a hacer estas cosas, voy a recuperar esto, voy a hacer de esta manera. Y uno hace muchos planes, ¿verdad? Y pone a Dios en primer lugar también. Pero aún así necesitamos reconocer que hoy puede ser nuestro último día, nuestro último instante. Entonces, por eso es de que Jeremías quería que el pueblo entendiera esto. Y necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en el cual ellos iban a estar sufriendo, iban a morir y tenían que estar preparados. El autor es Jeremías y su escritor fue Baruch, ¿verdad? Jeremías le dictaba y Baruch era el que escribía todos los datos que Jeremías le estaba diciendo, ¿verdad? Y tenemos la prueba ahí en Jeremías 36, 1 al 4. La fecha aproximada, ¿verdad?, el año 639 al año 586 antes de Cristo. La palabra clave, arrepentimiento. ¿Qué entienden ustedes con la palabra arrepentimiento? Yo sé que la hemos dicho constantemente y es una palabra que va a escuchar usted siempre dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué entiende usted con esto, arrepentimiento? Cualquiera. ¿Mande? Rendirse. ¿Qué más? Saber que has hecho algo malo y tienes que cambiarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Palabra arrepentimiento. Desde niños lo hemos escuchado, ¿verdad? Necesitas arrepentirte de lo que hiciste, ¿verdad? Lo hemos escuchado siempre. No volverlo a hacer, eso es lo que significa arrepentimiento. No volverlo a hacer. Eso en palabras cortas, ¿verdad? Realmente entender algo y dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, la vida como la estás conduciendo, está mal. Y como está mal, tenemos que reconocerlo. Y eso es lo que Jeremías se enfocó en decirle al pueblo de Dios. La vida, la manera que están viviendo la vida, la manera que han llevado y conducido su manera de vivir es errónea. Y tienen que mejorar esta vida. ¿Cómo? Tienen que reconocer que están mal. Tienen que reconocer y tienen que arrepentirse, ¿verdad? Es importante esto. Y por eso es que mirábamos nosotros allá en Hechos capítulo 2, que fue exactamente lo que Pedro les dice, ¿verdad? Y lo analizábamos en la mañana, pero vamos a verlo con más detalle, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, noten ustedes, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y hay veces que mucha gente se pone y se pregunta hoy, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no he hecho nada malo, me porto bien, soy un ciudadano excelente, ¿verdad? Mi récord está intacto, mi crédito está a lo máximo. ¿De qué me tengo que arrepentir? Bueno, de lo que tenemos que arrepentirnos es de esto. Notemos ahí en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice el apóstol Pedro, noten esto, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, noten ustedes, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y yo sé que usted va a decir rápidamente, bueno, yo no estuve ahí.
Esto fue en el año 30-33, estamos en el año 2019. Yo no estuve allí, pero es algo que tenemos que entender. Fíjense lo que sigue adelante en el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Noten así. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vuelve a rectificar Pedro esto. ¿Por qué? Porque habían personas en este mismo instante que no formaron parte de la crucifixión. En este mismo instante eran personas que estaban viajando apenas de sus hogares para llegar al momento del día del Pentecostés. Estaban en camino. Entonces ellos no formaron parte de la crucifixión. No formaron parte de estar gritándole crucifícale. Mas sin embargo Pedro se los hace ¿qué? Como que cada uno de ellos lo hizo, ¿verdad que sí? ¿Qué indica esto? Que nosotros también somos culpables de ello. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no ponemos atención a lo que Él quiere de nosotros, formamos parte de aquellas personas que gritaron crucifícalo. Formamos parte de aquellas personas que no quieren nada con Jesús. Entonces, te tienes que arrepentir de ello. Te tienes que arrepentir. ¿Por qué? Porque no quieres escuchar esto. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y vemos el resultado, ¿verdad? Y en cada uno de los capítulos vemos el resultado de que cada vez que Pedro predicaba, un apóstol predicaba, había personas que no habían estado en la crucifixión, pero se les predicaba lo mismo. Se les decía lo mismo. Entonces, si no has obedecido el Evangelio, eres compartícipe de aquellos que han crucificado a Cristo. Así de fácil y así de simple. Eso es importante. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? De ser partícipe de aquellos que se complacen del pecado. Pablo se los dijo a los hermanos en Roma, y lo analizábamos el otro día con nuestro hermano Benjamín, pero lo tenemos ahí en el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo da un ejemplo, ¿verdad? El 16 dice que en el Evangelio, ¿verdad? Él no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero noten ustedes ahora más adelante, allá en el versículo 32, después de que da una lista grande de todos los pecados que ya estaban cometiendo algunos. Y tal vez muchos romanos dijeron, espérate Pablo, yo no estoy siendo parte de estas cosas, yo no estoy haciendo estos pecados. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es automáticamente. Alguien que realmente no obedece, alguien que realmente quiere vivir su vida de acuerdo al pecado, va a recibir muerte. Pero dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces allí ya entra también aquel que se complace. Entonces, esta es la clave. Si no obedecemos el Evangelio, si no nos arrepentimos de pisotear la sangre de Cristo, ya que eres cristiano, noten ustedes ahora en Hebreos, ya que eres miembro de la iglesia, noten en Hebreos capítulo 6, dice esto el escritor, Hebreos capítulo 6, y noten en el versículo, bueno, podemos leer desde el 1 en adelante, pero quiero que entiendan el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiere decir que ya formaron parte del Evangelio y gustaron del don celestial, ya fueron sellados con el Espíritu Santo y se fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez, noten ustedes el 6, y sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué indica esto?
Que tienes que estar bautízate, bautízate, bautízate. No, no puedes hacer eso. Que tienes que estar arrepintiéndote del mismo pecado. Tampoco puedes estar haciendo eso. Y mucha gente, mucho cristianismo piensa que puede hacer esto. Piensa con el simple hecho, oh, ya me bauticé. Ah, no, pues no sabía lo que estaba haciendo, hermano, cuando me bauticé. Ah, ok, bautízate otra vez, ¿verdad? Y luego pasa otra cosa. No, es que tampoco no lo había captado al 100, ¿verdad? Y ahí va y se bautiza otra vez. Bueno, unos no se bautizan, pero unos están cada rato pidiendo perdón por lo mismo. ¿Y qué dice el escritor a los Hebreos? No podemos hacer eso. Es ilógico pensarlo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, lo explica más adelante en el capítulo 10. Noten aquí, versículo 26. Si alguien gusta leer el versículo 26, ¿qué dice ahí el escritor? ¿Está simple o no? ¿Se entiende el texto o no se entiende? Se entiende, ¿verdad? ¿Qué indica esto? Bueno, es clave. Es clave, es lo mismo. Si se fijan, Dios sigue siendo el mismo. Lo mismo que les explica por medio del profeta Jeremías, nos lo vuelve a explicar por medio del escritor a los Hebreos. Es lo mismo. Tienes que arrepentirte, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de saber que lo que has hecho y lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Bueno, pisoteando la sangre de Cristo. Al no apreciar lo que Cristo hizo por ti. Al no recibir, ¿verdad?, de una manera correcta el sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que casi siempre se le enseña desde niño? Sea agradecido, ¿verdad que sí? Diga gracias, diga gracias, diga gracias. Y si el niño no dice gracias, ahí lo hacemos que se voltee, venga para acá y diga gracias, ¿verdad? ¿Somos agradecidos con Dios nosotros? Debemos. ¿Verdad que sí? Debemos. Pero ¿qué es lo que sucede con muchos cristianos? No son agradecidos. ¿Por qué? Porque prefieren seguir pisoteando la sangre de Cristo. No agradecen. Prefieren seguir sus vidas de acuerdo a su voluntad pensando, tengo mucho tiempo por delante. Estoy joven. ¿Verdad? Tengo muchos planes y ya cuando acaben todos mis planes, entonces vengo a Dios. Bueno, Dios dice, no, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. ¿Se acuerdan de aquel señor, verdad? Había construido, había ganado, ¿y qué dice? ¿Qué voy a hacer? Su pensamiento no fue, déjame lo dono, ¿verdad?, a los pobres, déjame ayudo y le doy de comer a los vagabundos. Sus pensamientos no fue hacer el bien. Su pensamiento fue, ¿qué? Hacer más grande, ¿qué? Sus graneros, ¿verdad que sí? Hacer más grandes sus graneros, guardar todo, vivir en su egoísmo y decir, ¿verdad? Come y bebe, disfruta. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. Le hace la pregunta bien simple, ¿de quién será? No tienes ni heredero, en otras palabras le está diciendo. No tienes ni quien vaya a disfrutar lo que tú hiciste y has construido. Toda una vida pensando en él, toda una vida siendo egoísta, echada a la basura. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Mejor arrepiéntete. Y por eso es la palabra clave, arrepentimiento. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Y no es un día, no son 2 días, es todos los días. Tenemos que arrepentirnos. Y hay veces que pasamos el día sin orar a Dios, sin pedirle perdón a Dios. Y es ilógico hacer eso. Tenemos que arrepentirnos. No nos arrepentimos de que ni oramos a Dios por los alimentos. A veces que comemos, ¿verdad? Y nos acordamos, no oré. Y sigues comiendo, ¿verdad? ¿No le sucede a veces? Sí ha sucedido. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado algo así. Y seguimos comiendo. Ni de eso nos arrepentimos. Tomamos en vano la sangre de Cristo. Bueno, aún de esas cositas tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo no voy a orar por los alimentos que Dios me ha bendecido? ¿Cómo no voy a orar por el trabajo que Dios me ha dado? La salud para desenvolver mi trabajo diario. Tenemos que hacerlo.
Eso es ser agradecidos. Tenemos que arrepentirnos de no ser agradecidos con Dios. Por eso les digo, ¿verdad? El agradecimiento no lo tenían estos. Noten ustedes en el capítulo 2, ¿qué es lo que les dice Jeremías? Digo, capítulo 3, perdón. Dice, si alguno dejare a su mujer, perdón, yo creo que 30, ¿no? Es que vi el 3 hace ratito y me acordé del 3, pero no. 31, ahora sí. Capítulo 31 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová, dice, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, note lo que dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, y Jehová nuestro Dios. Porque así dice Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hacer oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Aún a pesar, se fijan ustedes, que el pueblo estaba necio y que no quería nada con Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que le decían, no queremos escuchar, no queremos saber nada de Dios. Aún así Dios les dice, fíjense cómo lo describe como una virgen. Aún así el amor de Dios, ¿verdad?, los describe como algo santo al pueblo. Dios quiere lo mejor. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que arrepentirnos. Por eso el capítulo clave es el 31. Para allá iba, ¿verdad? Se me olvidó voltear para acá. El capítulo clave es el 31. ¿Por qué? Porque habla del nuevo pacto que Dios iba a establecer con su pueblo, con nosotros. Un nuevo pacto que ya no se iba a basar en cosas físicas. Un pacto que se iba a basar en todo espiritual. Ya no físico, espiritual es la clave. Y ahí es donde vienen, ¿verdad?, estas cosas. Y es donde necesitamos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Dios busca que constantemente estemos buscando el arrepentimiento. Si usted recuerda el libro de Levítico, ¿verdad?, había rituales, había formas de buscar arrepentimientos. ¿Por medio de qué? De sacrificios, ¿verdad? Palomas, animales según su especie. Y vemos nosotros que depende vamos a decir, la gravedad del pecado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Era según el animal que usabas. Entonces, si ya usabas un becerro, era porque, ¿verdad?, era para toda la familia, era para algo mucho más importante. Pero las palomas eran más para uso, vamos a decirlo, diario, ¿verdad?, de esa manera. Y es la manera que Dios busca a nosotros. Bueno, ahora es un nuevo pacto. El pacto iba a haber solamente un sacrificio, y este sacrificio iba a limpiar el pecado de todo el humano. Iba a borrar las enemistades entre Dios y el mundo. Pero tenemos que arrepentirnos nosotros. Y si usted sigue con el pensamiento de qué me tengo que arrepentir, pues lea todo Jeremías. Lea todo Jeremías y se dará cuenta de qué tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de no oír la voz de Dios, de no escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y es importante y necesario. Por eso el capítulo 7, versículo 23 al 24, ¿no?, si alguien gusta leerlo, ahí en Jeremías. Versículos claves. Capítulo 7, 23 al 24. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Noten ustedes, Dios busca el arrepentimiento. Dios quiere ayudarles al pueblo, quería ayudarle al pueblo de Israel. Ellos simplemente
simplemente, ¿verdad? Dijeron, no queremos escuchar. ¿No sucede lo mismo hoy en día? También, ¿verdad? El orgullo entra en nosotros y cerramos el corazón. Cerramos el corazón a Dios y no queremos escuchar. Y por más que le diga a usted a la persona, por más que te expliquen y te expliquen y te expliquen, simplemente estás en un tiempo en el cual no quieres oír la voz de Dios. Y piensas que la vida que tú llevas es correcta. Pues no. No es así. Por eso es de que te tienes que arrepentir. Por eso es de que tenemos que buscar el arrepentimiento. Saber que la vida que llevamos tal vez no es la más correcta. Tenemos que buscar hacer las cosas mejor. El otro versículo, capítulo 8, versículo 11 y 12. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. ¿Qué es lo que dice la humanidad? Ya no queremos guerras, ¿verdad? Quiero vivir en paz. Bueno, ellos también querían vivir en paz. ¿Qué es lo que buscaban ahí? Dicen paz, paz, queremos ya vivir en paz. Pero viene la pregunta bien importante: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Cuál fue la respuesta? No se han avergonzado. Nomás en el momento que los pescaban haciendo algo, a depende que se ponían la cara de sorprendidos, pero ya nomás pasaba la etapa esa y volvían a hacer las cosas. ¿Qué indica esto? Que no se habían avergonzado, simplemente los habían pescado en ese momento. No se habían arrepentido. Esa es la palabra avergonzarse. Avergonzar es decir, ¿sabes qué? No me gustó el sentimiento que sentí. No es bueno lo que sentí. ¿Por qué? Porque fue incorrecto lo que hice. Fue incorrecto. Hay muchos que aprenden, ¿verdad? Hay muchos que con una sola vez que se les habla, entienden. Hay otros que no. Son duros. Somos duros, ¿verdad? Y nos tardamos en entender las cosas, pero cuando las entendemos, hay un cambio tremendo. Y ahí está la clave. Hay gente que con una vez que entran nomás a la cárcel aquí del condado, con eso tienen, ya no quieren saber nada con la cárcel. Y hay otros que no entran al condado, entran al este, entran al este, y van cambiando de cárceles y como que a ellos les encanta, ¿verdad? Conocí un señor que duraba un mes afuera y buscaba qué hacer para que lo volvieran a meter, porque dice que estaba más padre adentro que afuera. Prefería estar encerrado. Y así hay gente en el mundo. Ahora espiritualmente hay lo mismo también. Hay personas, hermanos, que prefieren vivir en pecado. Para ellos es más cómodo vivir así. Prefieren vivir en la cárcel del pecado. Unos que entran y salen, y lo notamos, ¿verdad? Y vemos, si los vemos bien espirituales un mes y luego de repente, no los vemos como por 5 o 6 meses. Y luego ahí vienen otros 2, 3 semanas, 6 semanas, un mes, y 2 meses, y bien, hombre, y los dice uno, wow, estos hermanos de edad tremenda, y de repente, paz, no los vuelven a ver. Es lo mismo. Prefieren vivir encarcelados en el pecado. Bueno, ¿qué les dice Jeremías? Así no va a funcionar. Si ustedes no se avergüenzan de su pecado, ciertamente, dice, no se ha avergonzado en lo más mínimo, dice, ni supieron avergonzarse. No han aprendido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salieron de Egipto? Bastante tiempo. Y no habían aprendido. Generación tras generación, y no habían aprendido, les dice Dios. Mejor arrepiéntanse. ¿Por qué sigues la misma cadenita de tu abuelo, de tu papá? O sea, ¿por qué sigues lo mismo? ¿Haz cuenta que sigue el mismo rol? No. Rompe con ese hábito que ha existido. Rompe con ello.
No porque tu abuelo fumaba, tu papá fumaba, tú tienes que fumar. ¿Se fijan ustedes? Eso es lo que está diciendo Dios. No porque tu abuelo decía maldiciones, tu papá decía maldiciones, tú tienes que hablar de esa manera, tampoco. No porque tu papá fue esto, aquello, y tu abuelo esto y aquello, tú tienes que hacerlo, tampoco. Tenemos que romper con esas cosas. Eso es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel. Mejor avergüénzate de la actitud que tenía tu abuelo, de la actitud que tenía tu papá, y haz algo mejor tú. Y ahí está la clave. Capítulo 10, versículo 23, ¿qué dice ahí? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermanos, amigos, si usted decide por usted mismo, nunca va a hacer nada bueno. Va a tropezar con la misma piedra. Va a seguir cayendo en el mismo pecado. Si usted se deja guiar por sus decisiones. Eso es lo que está diciendo el texto. Si usted sigue montado en ese berrinche, ¿verdad?, que tiene. Si usted sigue montando en esa ignorancia que usted vive, no va a haber nada que lo pueda salvar. ¿Quién es el único que puede ordenar nuestros pasos? Dios. Él es el único. Es el único que nos puede guiar. Es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede entender. ¿Lo ven ustedes? Es el único. Sabe exactamente qué es lo que necesitamos para poder romper con el pecado. Sabe lo necesario para que podamos nosotros crecer en conocimiento y poder lograr la victoria. ¿Por qué no ir a Él? Miren lo que Cristo les dice allá en Juan capítulo 8. Noten ustedes, y lo estaba analizando esto, cómo Cristo les dice esto. Porque ellos creían que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Pero noten ustedes en el versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Bien seguros, ¿verdad? Como muchos hoy en día: Dios es mi padre. Bueno, ¿qué le dice Jesús? Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Así es simple. Si fueres hijos de Abraham. Y por si acaso no lo entiendes, dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? También. ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Lo mataron o no lo mataron? ¿Qué es lo que hace hoy en día la gente? No, yo no quiero ir. Prefiero no ir. No. Mejor no me digan. No quieren oír la verdad. Y cuando no queremos escuchar la verdad, estamos en el mismo plan que ellos. Y necesitamos arrepentirnos de esto. Y es importante y necesario. La verdad nos va a ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. Noten ustedes, esto es lo que dice también el escritor de los Hebreos. Nuevamente en Hebreos capítulo 4, versículo 11 al 13. Noten ustedes lo que dice ahí. Me gusta leerlo, Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13. Por tanto, esforcemos por entrar en este reposo, no sea que algo caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. 12. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Noten lo que dice el escritor, bien importante. ¿Por qué? Dice allí: ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? No sigas el mismo ejemplo. Miras tú hermanos que no son fieles, pues no sigas el mismo ejemplo. Miras tú hermanos que son inconstantes, no sigas el mismo ejemplo. Miras hermanos que son hipócritas, no seas hipócrita igual que ellos. No sigas el mismo ejemplo. Eso es lo que está diciendo el escritor.
Y la única manera de lograrlo es entender que la palabra te va a ayudar. ¿Y te va a ayudar cuándo? Cuando la sientas hasta lo profundo de tu alma. Y te realmente digas tú, híjole, esto sí me está dando bien y bonito. Recíbela. Recíbela con esa gratitud de decir, Dios, aún me amas, porque aún me haces sentir algo cuando escucho tu palabra. Aún siento que valgo la pena. Y por eso en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. No hay nada que usted pueda decir, esto no lo sabe Dios. No hay nada. Todo desde el momento que vino en el pensamiento de Dios de enviarle como regalo a usted, a su padre y a su madre, todo está escrito, todo viene y tiene récord Dios de todo ello. De cada instante de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas, Él tiene récord. Entonces, cuando usted escuche la palabra de Dios, no diga, alguien le fue con el chisme al hermano. Que es lo regular que hacemos y decimos, ¿verdad? Ya fue mi mamá y le dijo, ya fue mi papá y le dijo. ¿Eso lo hacemos para qué? Para sentirnos bien nosotros y cerrar el corazón. No diga eso. Diga, Señor, gracias. Ya fue mi esposa decirle al hermano, ¿verdad? O ya fue mi esposa decirle al hermano. No. En vez uno ni cuenta, ¿verdad? Uno prepara los temas y los prepara uno para uno y de repente dice uno la escritura y la gente dice, no, hermano, a mí me han venido a decir, ¿quién le dijo? ¿Quién le fue con el chisme? Yo siempre lo decía, ¿verdad? ¿Quién le fue con el chisme de Benjamín cuando predicaba ya en el 5 pues estaba, ya fue mi mamá. No fue mi mamá, era la palabra de Dios. Pero qué bueno que sentía uno de esas cosas. Porque es lo que dice el escritor de los Hebreos. Qué bueno que sientes eso, que sientes que la palabra te está penetrando. Porque tenemos que entender que nosotros no somos, ¿verdad?, Señor de nuestro camino. Tenemos que dejar que Dios gobierne. Capítulo, ¿verdad?, donde estamos en el 31, pero ahora el versículo 31 al 35. Dice, noten ustedes el nuevo pacto que Dios iba a hacer con el hombre. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Que este pacto se iba a acabar. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aunque yo los traté bien, aunque yo les di todo, simplemente no pudieron cumplir. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya el pacto es espiritual. Todo es espiritual. Entonces, tenemos que entender esto. Ya no podemos vivir. Y es algo que Jeremías le estaba diciendo. Hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Es todo lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos. Acerca del libro. El nombre de Jeremías significa exaltado por Jehová. Entonces el libro se compone de 52 capítulos en los cuales profetizó en la primera etapa de la guerra cuando fueron cautivos. El profeta Llorón es conocido, ¿verdad?, como muchos lo conocen, el cual pasó 40 años predicando y llamando a la gente al arrepentimiento. Noten ustedes, 40 años. 40 años diciendo lo mismo, arrepiéntanse hoy, ¿verdad? El ministerio de Jeremías abarcó desde el reinado de Josías hasta el reinado de Sedequías. Judá, el cual era necesario porque el antiguo había fallado. La vida de Jeremías ha sido una representación de las angustias y los pesares que pasa un cristiano en su vida. Ahí está la clave. Necesitamos, ¿verdad?, estar buscando que la gente se arrepienta, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos nosotros y estar buscando el arrepentimiento en la gente. Capítulo 1, el llamamiento de Jeremías. Si ustedes recuerdan el llamamiento de Jeremías, ¿cuál fue la respuesta de Jeremías cuando Dios le dice, te voy a usar como un profeta? ¿Qué dijo él? ¿Soy qué?
soy niño, soy joven. ¿Qué es lo rápido que decimos nosotros, verdad? Cuando, hermano, nos necesitamos en la obra del Señor. No, yo todavía no. Soy un niño, soy un bebé. ¿Verdad? Me decía un hermano, soy un bebé, hermano, apenas tengo un año de bautizado. Apenas ando gateando. No, en el momento que obedeces el Evangelio, tienes que estar preparado a servir a Dios. Y tienes que entrarle. ¿Y qué le dice Dios? No es un niño. Yo te voy a poner a ti lo que tú tienes que decir. Es el ministerio que tenemos que vivir. Capítulo 12, capítulo 45, profecías contra Judá. ¿Qué es lo que Dios te dijo? Esto va a pasar. Dios no quería que pasara estas cosas. Dios no deseaba que ellos fueran esclavizados. Dios no deseaba que ellos fueran atormentados. Dios no deseaba que ellos fueran abusados de la manera que fueron abusados. Pero solo pedía que se avergonzaran. Dios no quiere enviarte al infierno. A ninguno de nosotros nos quiere enviar al infierno. El infierno no es algo grato. Y Dios no desea esto para nosotros. Pero la decisión es nuestra. Es de cada uno de nosotros. Solamente usted puede decidir dónde va a pasar la eternidad. Por eso es de que necesita, el día de hoy, buscar el arrepentimiento. Es la única manera de poder lograr. Capítulo 46 al 51, profecías contra los gentiles. Noten ustedes, ¿qué iba a suceder con aquellos gentiles que fueron partícipes de estas cosas? Los iba a permitir levantarse, destruir, pero también iba a venir castigo sobre ellos. Pero también iba a venir salvación para ellos, ¿verdad? Da las dos partes de la moneda. Y ahí es donde entramos nosotros. O sea, que vamos a recibir lo mismo. Seas gentil o no seas gentil. Ahí está la clave. No puedes decir, bueno, yo nunca fui a una iglesia. Yo nunca aprendí a leer. Yo nunca esto. No vamos a poder usar ninguna excusa. Me faltó aprender. No. Me faltaron estudios. A veces que hermanos preparan, ¿verdad? Como una clase de 52 estudios con un inconverso y llegan al número 52 y no se bautiza la persona. Y le dicen, ¿por qué no te bautizas? No, es que me falta estudio. Oye, 52 cursos y todavía necesitas más. No, simplemente necesitas entender que necesitas arrepentir. Capítulo 52, la caída de Jerusalén. Va a haber destrucción. Hubo destrucción y lo sabemos, ¿verdad? Sabemos la destrucción de Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que arrepentirnos el día de hoy. Tenemos que arrepentirnos. No hay otra manera de poder lograr la salvación. No hay otra manera que podamos nosotros llegar a estar con Dios si no nos arrepentimos. Su pregunta sigue siendo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, de seguir teniendo ese orgullo que tiene y no querer entender. De eso se tiene que arrepentir. Más toco a Cornelio, la historia de Cornelio. Él pudo haber dicho, pues, ¿de qué me arrepiento? Pues sí. Hacía todo bien delante de Dios, pero le faltaba una. Y aún la familia le pudo haber dicho, oye, pues ¿qué andas buscando? Si eres una persona excelente, ¿verdad? Perfecta. Haces mejores cosas que nosotros, pero aún así, ¿verdad? Vemos nosotros que él buscaba y sabía que algo le faltaba. Usted sabe, si usted nos visita en esta tarde, usted sabe que algo le falta. Y lo que le falta es Dios en su vida. Si usted ya se bautizó y no ha obedecido de la manera que debe de conducirse en esta vida, usted sabe también. No es un neófito. Todo lo que tiene que hacer es arrepentirse. Si es así, pues vamos a hacerlo mientras cantamos el canto que el hermano ha preparado. Está de pie.